voy a ceder la palabra a la doctora Alicia Girón, quien será la moderadora de esta tercera sesión de trabajo. Por favor, doctor. Sí, bueno, muy buenas tardes, México. Muy buenos días, Corea. Es un gusto estar participando con ustedes en este foro económico México-Corea, en el camino para un futuro, una firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces, siguiendo el orden que está en el programa que todos ustedes tienen, empezaríamos por una conferencia virtual del doctor In Gyo Cheong, que es profesor de la Universidad Inha de Corea. Es para mí un gran placer participar en este foro económico México-Corea. Debido a COVID-19 no pude viajar a México, lamento muchísimo, y no poder encontrarme presencialmente en la Ciudad de México y encontrarme así en forma virtual. A este respecto le he pedido su comprensión. En el día de hoy voy a platicar con ustedes sobre la cadena de valor global de los países de la Alianza del Pacífico y las implicaciones del comercio entre Corea y los países de la Alianza del Pacífico. Los puntos de mi presentación son básicamente 4, como ven en la diapositiva. Bien, vamos a empezar de la cadena de valor global de los países de la AP. En el sector académico, cuando hablamos de cadena de valor mundial en grandes rasgos, hablamos de valor añadido doméstico y valor añadido importado más valor añadido exportado y luego retornado. Así lo representamos con DBA, FBA y DBX. Así, la cadena de valor mundial es la suma de DBA, FBA más DBX. Así, descomponemos la exportación y el valor agregado. Existen otra metodología, pero esta es la más simple. Y utilizando esta metodología le voy a mostrar cadena de valor mundial de los países de la Alianza del Pacífico. Los años de análisis comprenden 2012, 2014, 2016 y 2018. Datos de los años posteriores todavía no los dispongo. Veo los países Chile, Colombia, México, Perú, los países de la Alianza del Pacífico. Existe la Alianza del Pacífico doméstico DBA. En el medio existen FBA y por último DBX. Bueno, pueden ver los números ustedes a simple vista. Puede ser que no le lleguen bien, pero así en grandes rasgos de los países de la Alianza del Pacífico, el tamaño económico de México es mucho más grande en comparación a otros países. Tanto DBA como FBA, desde 2012 hasta ahora, bueno, ha crecido de forma estable, ¿no? Según esta tabla. Y si vemos aquí de la Alianza del Pacífico, el estatus de México se destaca. Si comparamos así, de la cadena de valor mundial total de México, DBA ocupa un 60% de México. Y el porcentaje de valor añadido de FBA es 28%.
de esto, esta proporción se ve que se ha aumentado levemente, mientras que FB ha reducido levemente. Para ser más preciso, aquí podemos ver el volumen de FBA y DBX de la cadena de valor global. Analizamos de esta forma en el sector académico. En caso de México, la cadena de valor mundial, es decir, el índice de participación en 2012 era 44.6% y luego en 2008 se ha reducido a 42.1%. Es decir, la globalización y la integración económica que hemos vivido como tendencia de la economía internacional durante 2-3 décadas, los países de la Alianza del Pacífico, con su propósito y visión, ha conformado un bloque económico regional. Si vemos la cadena de valor mundial de México, del país clave de AP, vemos que su índice de participación se está reduciendo levemente. Esto, bueno, no es una buena señal, ¿no? A continuación, veamos la relación comercial entre Corea con países de la Alianza del Pacífico. A partir de 2010 hasta 2020, a los países de la Alianza del Pacífico se ha calculado su exportación, y en la parte de la derecha, lo que los países de la Alianza del Pacífico exporta a Corea. Y la cuota en cuanto a la exportación al mundo en 2010, Corea exportó a los países de la Alianza del Pacífico 3.03% en comparación a la exportación total, y esta cifra se redujo en 2020 a 1.99%. Entre tanto, los países de la Alianza del Pacífico en 2010 exportó 1.44% en comparación a su exportación total al mundo, y esta cifra creció levemente a 1.86% para el año 2020. Hace una década, Corea exportaba más a los países de la Alianza del Pacífico, y los países de la Alianza del Pacífico, en comparación a 10 años, exporta levemente más a Corea. Se ha ajustado, y en realidad para el año 2020, según datos del año 2020, ¿no? Entre ambas partes se mantiene una balanza casi equiparable, si bien la proporción de Corea es un poco mayor. Desde el punto de vista de Corea, los países de la Alianza del Pacífico, su exportación se redujo, mientras que ocurrió lo contrario con los países de la Alianza del Pacífico para Corea. En cuanto al comercio de Corea con la Alianza del Pacífico, bueno, vemos productos primarios, bienes finales, bienes de capital, bienes intermedios y otros. Si ven acá ustedes, la exportación de lo que Corea exporta son bienes intermedios e importa más principalmente productos primarios. Si ustedes ven acá, cada uno de los países, bueno, con México en este caso, Corea exporta a México bienes intermedios e importa desde México
productos primarios se mantiene una estructura similar en conjunto con los países de la Alianza del Pacífico, es decir, entre Corea y México existe una complementariedad industrial. Esto quiere decir que Corea exporta más los bienes intermedios y importa desde México productos primarios. Con Colombia, Perú y Chile también tengo estos materiales, pero por cuestión de tiempo lo vamos a obviar y pasamos al siguiente tema. Existen comercio perdido entre Corea y México. Cuando hablamos de comercio perdido, missing trade, es decir, son valor de exportación como potencial de exportación por barrera comercial. ¿Cuál es su volumen? Que no se está exportando o importando. La base teórica lo ha desarrollado Hausman o Klinger para explicarle de forma simple. He añadido esta estructura y cuenta con una sólida base teórica. Si calculamos en base a esto son sectores que potencialmente puede Corea exportar más a México. La parte oscura son la parte que realmente se está exportando y el color claro marca el comercio perdido, missing trade. Corea, les he dicho que exporta principalmente bienes intermedios. En volumen, calculamos que actualmente está perdiendo como volumen comercial equivalente a 2.700 millones de dólares, mientras que México pierde un volumen de 378.5 millones de dólares. Y los productos que se puede exportar más a Corea son vehículos de motor para el transporte de personas y es decir, vehículos de pasajeros. Un 30% está exportando. Pero de todo lo que se puede exportar, está exportando solo 30%. Un 70% es una exportación no realizada. Las partes y accesorios de vehículos y otros productos en el medio. Pueden ver las partes y piezas eléctricas y también hay cervezas, a la derecha, no sé si ven ustedes, en color violeta. Los coreanos amamos cervezas mexicanas, me incluyo también. De estos artículos puede exportar más de parte de México a Corea, pero no lo está haciendo. En base a fundamento teórico, TLC México-Corea, al ser firmado, su impacto a la cadena de valor mundial lo he analizado. A la derecha, esto es importante, estos números. Concretamente, Corea, cuando firma TLC con México, se podría crear un valor añadido cercano a 4.000 millones de dólares, mientras que México podría generar un valor añadido equivalente a 1.500 millones de dólares. Viendo este número, se diría que Corea se beneficia más de un eventual TLC de Corea-México. Esto es porque Corea es una economía altamente dependiente del comercio exterior y también empresas coreanas ya tienen inversiones realizadas en México. En este sentido,
Las empresas ya están instaladas en México requerirán también productos, ¿no? Coreanos. Como conclusión y las implicaciones políticas, en celebración del 60º aniversario de lazos diplomáticos entre México y Corea, hay que pensar en el costo comercial. Cuando hablamos de barreras no arancelarias, lo llamamos iceberg. Existen icebergs que vemos con nuestros ojos, pero por debajo del agua, un 90% de iceberg están sumergidos por debajo del agua que no se ve. Es decir, las barreras no arancelarias son este 90%. O sea, existe una gran barrera que no nos ve, que no lo vemos y que por ende existe comercio perdido tan grande. Lo que estamos observando por actividades comerciales es solamente una parte. Lo que se ve no es todo, ¿no? Y así con la expansión del proteccionismo a nivel internacional está empeorando el entorno de comercio internacional. Hay que tratar de mejorar el entorno de comercio y alcanzar el crecimiento económico basado en TLCs avanzados. También se habla de margen extensivo y también márgenes intensivos. Yo creo que los dos gobiernos se deben pensar muy seriamente sobre esto. Entre Corea y México, ampliando su comercio y fortaleciendo la cadena de valor mundial. Bueno, yo creo que existen varias áreas. Si nosotros dejamos, ¿no?, el comercio perdido, cada vez el daño será mayor y que por ende sería bueno que prontamente firmase un TLC Corea y México. Y quisiera por último recalcar la importancia del tiempo. Tiempo es el elemento clave. En mi presentación he hecho referencia de estudios y análisis, pero por breve lapso de tiempo no pude dar una explicación más detallada. En cuanto tengan preguntas que hacer, les responderé. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Chong, por esta ponencia muy interesante donde nos enseña cómo están las cadenas de valor entre México y Corea, pero también la importancia que tiene Corea con los países de la Alianza del Pacífico y sobre todo lo que más llama la atención es este modelo primario exportador de México, principalmente en materias tal como usted les puso, mientras que las importaciones de México, de Corea, son productos manufactureros. Entonces, pues ahí hay un reto muy importante para poder tratar de combinar mejor nuestras relaciones comerciales. Doy la palabra a la segunda ponente, que es María Cristina Hernández Cermeño. Ella fue directora general para Asia y Oceanía. Tiene una gran trayectoria en lo que es todo lo que, pues la trayectoria de Asia-Pacífico, APEC, y actualmente es asociada estratégica de SAI. Pues, doctora Hernández, tiene la palabra. Okay. Buenas tardes, muchísimas gracias. Felicidades a la Embajada de Corea en México y a COMCE por la organización de este evento y muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir con ustedes mi presentación. Me van a ayudar a ir cambiando las láminas. Si ponemos el índice, por favor. Básicamente hablarles de qué es la Alianza del Pacífico para empezar.
¿Pueden pasar la siguiente lámina? Ah, ok. Bueno, ya me pasé. Bien, creo que alguien me está ayudando. Sí, creo que alguien me está ayudando. Ok, ahí está el índice. Entonces, brevemente les voy a hablar de qué es la Alianza del Pacífico para que tengan los datos generales. Hablaré rápidamente de la relación de los países de la Alianza individualmente con Corea. Plantearé también cuáles son los aspectos generales de la realidad y los retos de la Alianza del Pacífico para después finalmente abordar el tema de las perspectivas de Corea para convertirse en Estado asociado de la Alianza del Pacífico. La próxima lámina. Tenemos entonces que en la Declaración de Lima, que se estableció en 2011, se define a la Alianza del Pacífico como un área de integración profunda en el marco del Pacífico latinoamericano. A través de esta iniciativa, los miembros, que son Chile, Colombia, México y Perú, buscan impulsar el crecimiento económico, el desarrollo y la competitividad, priorizando 4 áreas de trabajo que pueden ver ahí, para lograr la libre circulación de personas, la libre circulación de capitales, la libre circulación de bienes y servicios y, obviamente, impulsar la cooperación. Es en el marco de la libre circulación de bienes y servicios que se firma lo que se llama el protocolo adicional al acuerdo marco, y esto es lo que constituye el acuerdo comercial entre los países de la Alianza del Pacífico, a través del cual este protocolo se ha avanzado en la reducción de aranceles, se ha avanzado también en la disminución de obstáculos técnicos al comercio, se busca también la agilización del comercio a través de la facilitación de las importaciones y exportaciones, y se busca ofrecer ventajas a negocios en sectores de interés. Uno de los principales objetivos de la Alianza del Pacífico, y es grandemente importante en esta sesión, es servir de plataforma de integración económica y comercial hacia la región de Asia-Pacífico, donde los 4 países comparten intereses muy importantes a nivel económico. En el 2021 la alianza cumplió 10 años y tenía ya unos 60 observadores, porque esta iniciativa ha traído muchísimo interés por parte de otros países de otras regiones, y obviamente Corea es parte de ellos. Es un observado. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Cuál es la relevancia económica de la Alianza del Pacífico y por qué el interés de esta región o de esta subregión? Un aspecto muy importante de este bloque tiene que ver con el tamaño de los países que la conforman y el valor de su PIB, que es muy relevante en la región de América Latina. Según el Fondo Monetario Internacional, México es la 15ª economía a nivel mundial, Colombia 43, Chile la 46 y Perú la 51. Y vemos que combinados los 4 países representan en América Latina casi el 40% del PIB de toda esa región, la región latinoamericana, cerca de más del 50% del comercio total de la región latinoamericana, y atrae 45% de la inversión. También la AP, la Alianza del Pacífico, cuenta con ventajas muy importantes en materia de fuerza laboral, ya que cuenta con una población joven, calificada, y además es un mercado atractivo, ya que tiene un relativamente alto poder adquisitivo. Su población de 230 millones pues lo hace un mercado bastante relevante. De manera general, tenemos que los países de la Alianza del Pacífico registran una tasa de crecimiento importante. Esta mañana se habló un tanto de ello, sobre todo del caso de México, pero se prevé que el Fondo Monetario Internacional prevé que para 2021 Chile estará creciendo 11%, Perú 10%, Colombia 7.6%, y la OCDE prevé que México lo haga en 6.3%. Entonces, pues todo esto deja ver, digamos, son señales o datos
sólidos del interés que representa esta subregión. Pasamos a la siguiente lámina, también qué es la Alianza del Pacífico y cuáles son sus atributos o sus áreas de interés. Vemos que en la misma Declaración de Lima, que estableció la alianza, quedó plasmado el compromiso de avanzar hacia la convergencia de los acuerdos existentes entre los países miembros. Esto dista de convertirse en una realidad, hay mucho por hacer. La convergencia no se ha dado todavía, sin embargo, el hecho de que 3 de los países de la alianza, que son México, Perú y Chile, se hayan vuelto parte del CPTPP, hace que avancen en este sentido. Obviamente Colombia queda un tanto atrás. Estos 3 países son miembros del CPTPP. México fue el primero en ratificar este acuerdo transpacífico desde abril del 2018, Perú lo acaba de hacer en julio del 2021 y tenemos que Chile todavía está pendiente porque tiene todavía pues resistencias, sobre todo en materia de propiedad intelectual, etcétera. Todavía no lo ratifica, pero ahí está. Esta lámina les muestra un poco, digamos, el esquema del Spaghetti Bowl, ¿no? De los tratados que tiene la red, de tratados que tiene el bloque antes del CPTPP. Quiere decir, esto pues ya se incrementó. Y esta red obviamente que representa oportunidades para la inversión de empresas coreanas en esta subregión, en el bloque, para establecer alianzas como las que se han venido comentando en este foro. Y a partir de la Alianza del Pacífico poder utilizar proveeduría local para producir, para el mercado interno, pero también para la exportación a otros países con los que la Alianza tiene tratados de libre comercio y obviamente el TEMEC es obviamente el tratado, ¿no? Que interesa muchísimo a Corea y por lo tanto también se está no solo triangulando, sino produciendo conjuntamente para exportar a Estados Unidos y Canadá. Entonces, aprovechando todas esas ventajas preferenciales, pasamos a la siguiente lámina y tenemos aquí que la relación entre Corea y los países de la Alianza del Pacífico. Corea ha avanzado individualmente en las relaciones que son de larga data con los 4 países, pero ha avanzado en el fortalecimiento de esas relaciones económicas y comerciales, sobre todo con los otros 3 países de la alianza que son Chile, Colombia y Perú. Con Chile, de hecho, se firmó un tratado de libre comercio Corea-Chile desde el 2003, entró en vigor en el 2004 y fue el primer tratado de Chile con un país de Asia y de hecho el primer TLC, si no me equivoco, de Corea con todo el mundo. Fue Chile, fue un hito. Obviamente después Perú entró en vigor en 2011, el de Colombia en 2016 y obviamente aquí la parte faltante pues es México. Esta mañana se ha discutido ya mucho al respecto, no me voy a detener tanto por razones de tiempo, pero es obvio y yo también coincido en que la evidencia nos muestra que sería solo coherente tener un marco jurídico para regular y fomentar la relación comercial y económica entre Corea y México. Así, Corea ha manifestado su interés en continuar afianzando, por un lado, los TLCs que ya tiene con los otros países de la alianza, firmar un tratado de libre comercio con México y además convertirse en estado asociado de la Alianza del Pacífico. Y vamos entonces a enfocarnos en esto enseguida. Nada más comentarles que un estudio reciente, muy reciente, que se llama Exploring Trade Cooperation Between Pacific Alliance and South Korea, detectó que la percepción general de los sectores público y privado en la Alianza del Pacífico en su relación bilateral entre Corea y su respectivo país es muy positiva. Y también en cuanto a los TLCs existentes entre Corea y Colombia, Chile y Perú, los funcionarios públicos en esos países siguen siendo bastante optimistas respecto a la posibilidad de profundizar esos tratados y hacerlos cada vez más modernos.
Sin embargo, el estudio también constata una percepción de un conocimiento limitado de Corea, eso también se habló esta mañana, un conocimiento limitado como país y también, sobre todo, como mercado. Además de, obviamente, las preocupaciones entre diversos sectores importantes, sobre todo en países como México y Colombia, respecto de las balanzas comerciales, de estos bilaterales que son deficitarias para México y Corea, y vamos a pasar enseguida a ver esto. Entonces, esto los hace dudar de tanto firmar un tratado bilateral, como también en algún sentido hay ciertas reticencias respecto de hasta qué punto una asociación de Corea como Estado asociado pudiera ser benéfica para ellos. En esta gráfica se puede apreciar, espero que esté a color, se puede apreciar, que no alcanzo a ver, por eso tengo mis notas aquí, se puede apreciar la balanza comercial de Corea con cada uno de los países de la Alianza del Pacífico, y vemos que efectivamente Chile, con Chile y Perú se considera esta balanza obvia, positivamente, está Chile en azul, rojo Perú. En particular es el sector agrícola que se ha beneficiado significativamente de las preferencias comerciales, y entre el 2002 y el 2014 se han multiplicado por 4. Tenemos que Chile tiene un superávit constante desde que firmó su TLC, también eso se abordó esta mañana. Sin embargo, vemos que los productos campeones de exportación de Chile pues son productos agrícolas, uva, carne de cerdo, cobre, productos básicos. Mientras que Corea exporta productos manufacturados, particularmente vehículos y piezas, productos petrolíferos, etc. El mismo caso con Perú. Perú también se ha beneficiado en su sector agrícola y de minerales. 87% casi de sus exportaciones están concentradas en el sector agrícola y minerales, en particular cobre, zinc. Lo mismo, Corea exporta a Perú bienes manufacturados. Entonces, el interés para Corea en estos mercados es sobre todo para invertir y exportar a otros países, a otros mercados, utilizando la red de tratados de estos países. ¿Por qué? Porque Perú y Chile tienen un mercado relativamente reducido, pequeño, ¿verdad? A comparación entonces es más fácil, y esta mañana se preguntaba por qué Nicaragua, Honduras ha firmado un tratado de libre comercio, por qué tan fácil y México no. El hecho es, un país pequeño no es muy atractivo porque su mercado es muy limitado, entonces te abres y vas a comprar lo que no produces, entonces es ganar. Y si Nicaragua o Honduras puede exportar sus productos agrícolas, pues ya ganó. Pero en el caso de México y Colombia, que son países que tienen un sector manufacturero bastante desarrollado y un mercado interno muy grande, pues hay otra situación. Hay preocupación entre los actores empresariales por los déficits que se pueden apreciar en el color verde y amarillo. El verde es el caso de México, el cual pues sí es bastante considerable, y obviamente hay dudas respecto de o reticencia a cómo el libre comercio con Corea podría beneficiar sobre todo a México, dado que México sigue exportando en su mayoría productos básicos, mientras que Corea exporta productos con alto valor añadido, y esto es la regla, digamos, que aplica a toda la Alianza del Pacífico. Sectores sensibles en México ya se mencionaron, sobre todo químicos, metales, acero en particular, aunque también industria automotriz, etcétera. Pasamos, no me voy a detener en la siguiente lámina, que es el caso de México, porque ya se vio suficientemente esta mañana. México, sin un TLC, es el principal país socio comercial primero en América Latina de Corea, y habiendo todas las áreas de complementación
que no se han explorado. Creo que una de las conclusiones también de esta mañana es que sería solo obvio que sería benéfico para ambos países negociar este tratado y seguramente encontrar un equilibrio en la negociación, porque pues una negociación no es abrir todo indiscriminadamente. Rápido, voy a pasar a la parte de la realidad, a la siguiente lámina, hablarles un tanto de si Corea tiene interés también en convertirse en Estado asociado, saber qué es lo que interesa a Corea. Por un lado, como plataforma de integración regional, vemos que la Alianza del Pacífico ha tenido grandes logros. 92% de su universo arancelario, el protocolo adicional lo establece a 0%, una tarifa del 0%. Se han impulsado sectores como textil, vestido, agroindustria, químicos, plásticos, caucho, papel. El resto son sectores sensibles, sobre todo agrícolas, que tienen que liberalizarse progresivamente. Y hacia el 2030 se espera que 100% de la tarifa quede libre comercio. Hasta hoy es 98%. En fin, hay otras medidas, pero hablemos sobre todo de los retos, que son importantes. En la Alianza del Pacífico sigue habiendo barreras no arancelarias muy considerables que impiden el comercio intrarregional a nivel entre los países de la Alianza. Hay una escasa creación de cadenas productivas y de valor para exportar a terceros países, lo abordó el doctor Chong. Y vemos, por lo tanto, que también hay normas de origen muy estrictas en la Alianza del Pacífico, dado que se quiere crear una zona de integración profunda. Entonces las normas de origen son tan estrictas y tan elevadas que pues no se ha logrado un comercio importante. ¿Por qué? Porque si en paralelo los países tienen tratados de libre comercio bilaterales con reglas de origen más flexibles, entonces los operadores van a escoger por donde se les permita más flexibilidad. Todo esto hace que la posibilidad de negociar con Corea y con otros países que son candidatos a estados asociados hace que también sea una oportunidad para la Alianza del Pacífico de modernizarse para poder hacer que las reglas de origen puedan ser más flexibles, también de incluir capítulos que hasta hoy por hoy en el protocolo no existen, como la propiedad intelectual, medio ambiente, género, cuestiones laborales. Entonces es una oportunidad también para la Alianza del Pacífico. Finalmente voy a pasar a la parte de, aquí están viendo entre las realidades y retos, lo que les comentaba. El comercio intrarregional ha crecido de ninguna manera sostenida y vemos que de hecho ha ido decreciendo y actualmente pues no llega, no pasa de no llega al 4% del total de las exportaciones de los países de la Alianza. Perdón creo que ya me estoy extendiendo. Les voy a hablar brevemente de la figura de Estado asociado para que sepamos de qué estamos hablando. Y esta figura, digamos, la iniciativa surgió cuando el TPP se vio en peligro de quedar en el olvido. Cuando llega la administración Trump, se sale del TPP. Entonces se busca la manera de encontrar una plataforma para rescatar ese acuerdo y se pensó que la Alianza del Pacífico podía ser esa plataforma. De ahí que naciera la idea de crear esta figura de Estado asociado para atraer a los países del TPP y a través de la alianza recuperar de alguna manera el valor del TPP. Es así como se creó. Sin embargo, se trabajó en paralelo entre la figura de Estado asociado y empezar a negociar con países candidatos a convertirse en Estado asociado, y por eso tenemos a Canadá, Australia y Nueva Zelanda todavía negociando, porque son países CPTPP, pero en ese entonces acordémonos que la figura de Estado asociado se creó pensando que el TPP moriría.
Entonces era una alternativa. Afortunadamente el CPTPP se rescata el TPP a través del CPTPP, y entonces la figura de Estado asociado y la negociación de Estado asociado con la alianza siguió en paralelo. Pero desde mi punto de vista, al haber el CPTPP rendido frutos y entrado en vigor, la figura de Estado asociado, por lo menos como su objetivo de origen, quedó, digamos, siendo redundante. Y la prueba es que actualmente siguen las negociaciones con Canadá, con Australia, con Nueva Zelanda, no se han terminado, distan de terminar, me parece. Con Singapur se concluyó un tratado, pero es un tratado que es CPTPP menos. A pesar de que Singapur es parte del CPTPP y también, como dije, México, Chile y Perú, el acuerdo que surgió entre la Alianza del Pacífico y Singapur no tiene el mismo valor en cuanto a altos estándares y la profundización de liberalización comercial, por lo menos en lo que respecta a reglas de origen, no tiene el mismo valor que el CPTPP, es menos que el CPTPP. Entonces, me parecería que habría la necesidad de repensar la lógica de seguir con esas negociaciones. Me voy a detener aquí porque ya robé mucho el tiempo y volveré a comentar más adelante. Gracias. Muchas gracias, doctora Hernández. Ha sido 네, 감사합니다. sobre la Alianza del Pacífico. 크리스티나 에르난데스 박사님, 그 태평양 동맹이 어떻게 구성이 되었고 또 그 규모에 대해서 상세하게 말씀을 해주셨고, 또 이러한 태평양 동맹 국가들이 중남미와 어떠한 관계를 맺고 있는지에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 그리고 각 경제 사이클에 대해서도 이제 그 말씀을 해주셨고, IMF와의 관계에 대해서도 말씀을 해주셨습니다. 이어서 최인태 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 한국 Corea. 외교부의 중남미 협력 과장님의 그 발표를 듣도록 하겠습니다. 환영합니다. 안녕하십니까. Muy 대한민국 외교부 buenas tardes. Soy Cheintek, director de la cooperación para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea. Es un gran honor realizar esta presentación sobre cooperación entre Corea y Alianza del Pacífico en el Foro Económico México-Corea. 멕시코 대한민국 대사관의 Estimado señor Sojong-in, embajador de la República de Corea en México, señor Sergio Ley, presidente de la Sección Internacional para Asia y Oceanía del COMCE, gracias por organizar este evento. Señora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, gracias por su participación en representación del gobierno mexicano. En esta oportunidad quisiera platicar sobre la cooperación entre los países de la Alianza Pacífico y Corea. En esta oportunidad, en la primera parte, voy a hablar de la relación diplomática de Corea con América Latina y Caribe en general, y luego sobre la red de 그리고 이어서 TLC con países de América Latina y Caribe. Y luego voy a hablar de las relaciones de Corea con países miembros de la Alianza del Pacífico, y luego la relación de Corea con la Alianza del Pacífico, y luego la visión de Corea de cooperación con la Alianza del Pacífico. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar ahora de la relación diplomática general de Corea con América Latina y Caribe. Tradicionalmente mantenemos una relación de interés mutuo y de cooperación en escena internacional. Particularmente en el año 2020 celebramos el 국가 60º aniversario de establecimiento de lazos diplomáticos con 15 países de América Latina y Caribe. Los países de América Latina y Caribe han soportado continuamente la desnuclearización y establecimiento de la paz permanente en la península coreana. Asimismo, en la
한국과 sociedad internacional en diferentes selecciones de organismos ha colaborado estrechamente con Corea. Asimismo, con Asia del Este y América Latina, mantenemos el foro de cooperación focal LAE. En el tema de económico, 관계를 tenemos 구축하여 asociación económica para coprosperidad mutuamente beneficiosa. Corea en 2004 firmó su primer TLC con Chile y actualmente mantenemos TLC con 8 países de América Latina. Además del TLC, 그리고 수송 분야에서 cooperamos en ámbitos de infraestructura, construcción y transporte. 지속하여 왔으며 특히 Asimismo, particularmente en la era post-COVID-19, cooperaremos en la transformación digital y transformación verde. Siguiente, por favor. 국가와 추진하고 있는 FTA 네트워크 현황입니다. Bueno, esta es la red de TLC que trabaja Corea con América Latina y Caribe. En 2004 con Chile, en 2011 con Perú, en 2016 con Colombia se firmó TLC y en marzo de este año entró en vigor el TLC con 5 países centroamericanos. 태평양 동맹 주련국 가입을 추진하고 있으며 Y aspiramos convertirnos en 협상을 miembro asociado de la Alianza del Pacífico y negociamos un acuerdo comercial con el Mercosur. Con 4 países de Alianza del Pacífico, la relación 한국의 de Corea, estos países son socios claves de América Latina. De los 4 países de comercio, ocupa un 60%. Y particularmente México es el primer socio comercial de América Latina y Caribe. 미타를 통한 Tenemos una relación estratégica y mantenemos cooperación a través de MICTA. Perú, por su parte, bueno, es un socio estratégico integral y en tema de infraestructura y en gobierno digital mantenemos la cooperación sustancial y también es un país prioritario 칠레는 de ayuda AOD. Por su parte, Chile, como les he dicho, es el primer socio de TLC de Corea y se mantiene asociación cooperativa integral. Colombia fue el único país que ha enviado sus soldados en la guerra de Corea y mantenemos una 또한 ODA의 asociación cooperativa estratégica y es un país prioritario de AOD. Siguiente, por favor. 한국과 태평양 동맹 국가 간 협력 Las relaciones de cooperación de Corea con países miembros de la Alianza del Pacífico es que las empresas coreanas en estos países están participando en diferentes proyectos de infraestructura. En México está participando en proyectos de refinería Dos Bocas, en Perú, en el aeropuerto Chinchero y en Chile está construyendo 인프라 건설 puente 사업에 한국의 기업 de Chacao. Así, empresas coreanas están trabajando en importantes proyectos nacionales de los países miembros de la Alianza del Pacífico junto con los trabajadores locales. Estos proyectos conjuntos serán la base de las relaciones 다음 슬라이드입니다. bilaterales. Siguiente diapositiva. 한국과 태평양 Ahora voy a hablar sobre 한국과 la 동맹에 대한 태평양 동맹 relación entre Corea y Alianza del Pacífico. 2013년 6월 Corea, en junio de 2013, se ha convertido como 2018년 12월에는 observador de la Alianza del Pacífico. En diciembre de 2018, ha organizado foro de cooperación Alianza del Pacífico y Corea. Asimismo, participamos a la reunión y diálogo de países observadores del marco de la Alianza del Pacífico. En noviembre del 2021 fue 그래서 녹색 organizado 분야 el Foro Económico Verde de la Alianza del Pacífico y Corea se ha conversado sobre la economía verde y la transformación verde. 이제 대한민국은 La República de Corea ahora aspira a convertirse en Estado miembro de la Alianza del Pacífico. 태평양 동맹과 Su concepto 태평양 국가 간의 fue acuñado en marzo de 2017 por primera vez en la reunión de coordinadores nacionales de países de la Alianza del Pacífico. 협상을 시작하기로 선언된 바 있습니다.
작년 12월 칠레 y empezó su negociación en julio de 2018, antes de la reunión cumbre de la Alianza del Pacífico. Ha llegado a un acuerdo término de la referencia para fines de 2020 y la declaración de Santiago 1사분기 이내 expresó la pronta negociación de esto, de Estado miembro de Corea. Por último, voy a hablar de la visión de la cooperación de Corea con Alianza del Pacífico en la era post-COVID-19. 협력 동반자 관계가 Queremos convertirnos en socios de cooperación de beneficio mutuo. Por medio de convertirnos en Estado miembro, queremos expandir comercio e inversión y de esta forma contribuir en la recuperación económica y acompañar 함께 도모하고자 en el 합니다. paso de la transformación verde. Y en el tema de verde hablamos de transición energética, economía hidrógeno, economía circular y reforestación forestal. Y en tema digital, en el gobierno digital, redes 5G, ciudad inteligente. Siguiente diapositiva, por favor. Esta fotografía muestra el foro de cooperación digital llevado a cabo en marzo de 2021 y la foro de 디지털 전환에 대한 cooperación económica. La transformación verde y la transformación digital. Bueno, esta visión comparte también los países de la Alianza del Pacífico y los países de la Alianza del Pacífico en su reunión cumbre han manifestado 국내 디지털 시장 발전과 su consentimiento por medio de la declaración presidencial sobre la gestión sostenible de plásticos y la declaración presidencial sobre el desarrollo del mercado digital regional y la transformación digital, acompañando en la transformación 포용적이고 digital y transformación verde, perseguimos desarrollo sostenible con los países de la Alianza del Pacífico. Con esto termino mi intervención y muchas gracias por la atención dispensada. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante y sobre todo en qué sectores están viendo la futura cooperación de Corea con la Alianza del Pacífico, principalmente energías verdes y la economía digital. Pues bien, damos la palabra ahora a el licenciado Sergio Contreras. Él es Sherpa del capítulo México del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Embajada de Corea. Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de estar participando en esta extraordinaria encuentro que han generado a propósito de las expectativas que se pueden tener en la relación de México con Corea y en este caso pues, revisando lo que es la Alianza del Pacífico. Efectivamente, yo soy miembro del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico está creado por 4 capítulos empresariales que son evidentemente los de México, Perú, Colombia y Chile. En este Consejo Empresarial está formado por 5 representantes de los empresarios de cada uno de los países. No vamos más allá de 5 porque lo que queremos y lo que hemos hasta ahora logrado es que seamos una estructura muy ligera y una estructura que realmente está dando excelentes resultados. Ahora, algo que es muy importante que se anote y de lo cual ahorita todo lo que hemos estado oyendo a propósito de la Alianza del Pacífico, es la primera vez que los gobiernos permiten y le dan a una estructura empresarial
la oportunidad de estar dialogando constantemente con los países en los cuales se están revisando una serie de temas que para nosotros los empresarios son muy importantes. Evidentemente, ahorita estuvimos viendo las estadísticas y hay estadísticas que pueden ser en un momento determinado contrastantes, pero sin embargo, les quiero decir que nosotros como empresarios estamos con mucho entusiasmo de seguir apoyando para que esta Alianza del Pacífico siga adelante. Si pasan por favor la siguiente lámina. Entonces, bueno, ya se habló de cuándo empezó. Estamos nosotros celebrando este año los 10 años de la creación de la Alianza del Pacífico y son los 9 años de la creación del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Es muy importante cuando nosotros estamos hablando a propósito de lo que es la Alianza del Pacífico. Mucho de lo que se está revisando en estas presentaciones nos hablan a propósito de lo que son las relaciones básicamente comerciales entre los 4 países y el país de Corea. Pero no es así nada más. Nosotros, este proceso de integración profunda es un proceso que se basa en la revisión de las 4 libertades que dieron, digamos, pie a la integración de lo que hoy conocemos como la Unión Europea hace más de 50 años. Y eso es muy importante tomarlo en consideración porque estamos hablando de las 4 libertades y por eso es un acuerdo de integración profunda, porque no solamente estamos considerando la parte comercial, sino estamos considerando ir más allá todavía de lo que puede considerarse un acuerdo comercial. Entonces, cuando hablamos de la libre circulación de bienes, de servicios, de personas y capitales, no es única y exclusivamente con un propósito meramente económico, comercial, sino que va mucho más allá en cuanto a ir generando esta primera estrategia en Latinoamérica, que yo la considero que es una estrategia que ha tenido una amplia oportunidad de ser por primera vez dentro de toda una serie de acuerdos que existen entre los países de Latinoamérica, algo muy concreto y algo que está teniendo bastante trascendencia para nuestros 4 países. Y eso es una de las cosas que es muy importante revisar y analizar de lo que es la estrategia de la Alianza del Pacífico. Pasamos a la siguiente, por favor. Como ya se vio aquí, pues las cifras económicas, pues ya yo creo que ya las hemos repetido a través de todo el día. Entonces, si quieren podemos pasar al la siguiente presentación. Miren, aquí están los temas que nosotros estamos proponiendo que se revisen a los 4 gobiernos de la Alianza del Pacífico. Para eso existe un grupo que por parte de los gobiernos que le llama el grupo de alto nivel, que está conformado básicamente por los viceministros de Economía y los viceministros de Relaciones Exteriores de cada uno de estos países. Ellos son los que están encargados de llevar adelante este proceso de revisión de las estrategias que nosotros en el Consejo Empresarial nos estamos proponiendo y les estamos recomendando, les estamos solicitando a los gobiernos para que realmente nosotros podamos tener una oportunidad de ir generando una forma de integración que realmente no nada más sea la parte económica. En este caso les voy a hablar nada más de lo que son los temas del CEAP, algunos de ellos que estamos tratando actualmente. Para revisar todos estos temas, cada uno de los países crea grupos de trabajo por materia. Estos grupos de trabajo están integrados por asociaciones empresariales, por empresarios del sector que se esté revisando y se están constantemente
dando a conocer cuáles son los resultados y las solicitudes que les hacemos a los gobiernos y la respuesta que tenemos por parte de los gobiernos. Y así hemos adelantado muchísimo. Aquí se ha revisado la parte de que de alguna manera las relaciones comerciales de la Alianza del Pacífico han tenido una declinación en los últimos años, pero no nada más es eso lo que es la Alianza del Pacífico. Estamos hablando de una mayor trascendencia que quizás en este momento no la podamos evidenciar y sobre todo monetizar, pero sí les puedo yo decir que en el transcurso de los próximos pocos años por seguir, vamos a encontrar ya una estrategia muy interesante a propósito de los resultados que podemos tener en la Alianza del Pacífico. Ya ustedes saben que en la Alianza del Pacífico hay 59 países observadores. Eso es sumamente importante porque quiere decir que está teniendo trascendencia no nada más en la parte de lo que puede ser la Latinoamérica. Y luego tenemos los 4 países asociados, que ya se ha hablado bastante. Corea, que intenta ser país asociado. Tenemos a Singapur, que es país asociado, que ya finalmente logra cumplir con los requisitos para poder entrar en todo lo que puede ser una estrategia comercial, porque eso es bien importante que se reconozca. Los países asociados no entran en las otras estrategias que tenemos como integración profunda en la alianza, sino única y exclusivamente en la parte comercial. O sea, no podemos estar hablando de que los países asociados pueden en un momento determinado darle libertad de circulación de personas cuando realmente pues no corresponde ni geográficamente inclusive y es muy muy complicado. En cambio, en los países de Latinoamérica, nuestros 4 países de la alianza, sí se está presentando esto. Los temas que hemos estado revisando en el Consejo Empresarial son, primera, desde luego, la parte logística. Como ustedes saben, y sobre todo después de la pandemia, la parte logística es algo absolutamente importante y necesario revisarlo y revisarlo urgentemente, porque esta parte de la logística que se está presentando actualmente está creando cuellos de botella que están generando de alguna manera situaciones muy complejas y muy difíciles en cuanto a las economías de todos los países del mundo en los cuales estamos encontrando que la mayoría, yo diría todos los países, están teniendo problemas de inflación, están teniendo problemas en la parte de logística, de hacer llegar los productos al consumidor final, y eso está retrasando de alguna manera el comercio internacional, amén de otras cosas, pero eso es sumamente importante. Entonces aquí estamos revisando todo lo que tiene que ver con los estudios de barreras al desarrollo de la infraestructura y de los corredores logísticos. Estamos revisando un tema que es absolutamente necesario, que tiene que ver con la economía circular, que es, aquí ponemos un ejemplo nada más de lo que son los envases y empaques. Evidentemente, esta economía circular es una tendencia absolutamente importante y necesaria que lo hagamos y que lo adoptemos como algo real y necesario, porque aquí estamos encontrando que el reciclaje va a ser absolutamente necesario, sobre todo cuando hay escasez de materia prima. Luego tenemos un capítulo que es muy importante, que es la integración financiera. En esta integración financiera, única y exclusivamente, por eso estamos hablando de que son las situaciones que se pueden presentar entre los 4 países y no con los países asociados ni con los países del CPTPP. Aquí estamos ya revisando muy profundamente todo lo que tiene que ver con los mercados de capitales, el pasaporte de fondos, o sea, la portabilidad de los fondos de pensiones. Eso es muy importante porque eso va a generar que sí verdaderamente haya una circulación de personas que vengan a trabajar, que se pongan a trabajar en los 4 países, y la portabilidad del fondo de pensiones pues es algo que es muy importante en un momento determinado, sobre todo cuando estamos hablando de personas que ya tienen una cierta edad y que necesitan tener la certeza de que los años que estén trabajando en otro país de la Alianza del Pacífico también se estén creando fondos propios que se le puedan reconocer a su fondo original.
Luego tenemos todo lo que es los fondos de infraestructura. Esto, les soy franco, ha estado un poco retrasado porque desafortunadamente, aun a pesar de que sí, efectivamente, la Alianza del Pacífico no ha sufrido algo importante en cuanto a que en estos 10 años se han presentado diferentes gobiernos con diferentes tendencias de pensamiento, de formas de operar, y la alianza ha seguido adelante. Pero sin embargo, este proceso de crear este fondo de infraestructura sí ha tenido algún retraso porque los países nos estábamos comprometiendo a hacer un fondo de 350.000 millones de dólares que nos permitiera eso, no nada más la parte de infraestructura como tal, sino otra serie de ventajas adicionales que pudiéramos haber tenido, como por ejemplo, cuando estamos hablando de las cadenas de valor, ahí estaban consideradas. Luego tenemos el Fondo de Riesgos Naturales. Es muy importante esto porque, y ustedes saben, sobre todo en México, desafortunadamente, este fondo mexicano se ha mermado mucho, y entonces consideramos que entre los 4 países nos tenemos que apoyar para que tengamos un fondo de riesgos naturales que realmente nos esté apoyando en cuanto a las necesidades que se puedan presentar por riesgos. Luego tenemos las fintechs y el factoring. El factoring para mí me es muy importante porque ustedes saben que el factoring, sobre todo lo que tiene que ver con comercio exterior, es vital porque de alguna forma es una forma de financiamiento que les permite a las empresas tener la oportunidad de estar participando y estar operando una vez que tienen fondos que se generan por la misma función de la empresa. Esta cosa del factoring, tenemos un banco que opera en los 4 países, que es el Scotiabank, y ellos están muy dispuestos a empezar con este proyecto a propósito de apoyar a las empresas a que puedan estar elaborando facturas que se puedan estar descontando en cada uno de los 4 países a través de un solo banco. Eso no quiere decir que vaya a ser nada más Scotiabank. Hay otros bancos que también van a estar operando sobre esto. Luego tenemos, por ejemplo, el proyecto, el tema de la inversión, el levantamiento de las barreras arancelarias, que es muy importante. Luego tenemos otro tema que es la armonización regulatoria, que eso tiene que ver con todo lo que es cosméticos, dispositivos médicos, farmacéuticos y suplementos dietarios, alimentos y bebidas. Si ustedes supieran que estos 4 subtemas son tan importantes, que son miles de millones de dólares de comercio que se pudieran perfectamente bien, y se están de hecho liberalizando, y con esto estamos teniendo resultados muy halagadores, y que vamos a tener, como les decía hace un momento, próximamente respuestas muy interesantes a propósito de toda la liberalización que se va a dar con esta armonización regulatoria de los productos. Luego tenemos la agenda digital. La agenda digital, como ustedes saben, y sobre todo después otra de las situaciones que se presentó con lo de la pandemia, hemos visto la enorme necesidad de encontrar las oportunidades que se puedan presentar en todo lo que tiene que ver con conectividad, con el ecosistema y lo que es el gobierno digital. Luego estamos hablando de movilidad laboral y educación, la Bolsa de Prácticas de la Alianza del Pacífico, donde estamos invitando a que vengan muchachos de otros países, entre los 4 países, con el propósito de que se conozcan y tengan la oportunidad de ser embajadores posteriormente cuando han tenido una experiencia importante, una vivencia importante en cada uno de los 4 países. Y luego tenemos la huella hídrica. Como ustedes saben, pues es un tema muy importante actualmente, y ahí estamos hablando de todo lo que es la medición de la huella hídrica, y ya tenemos 57 empresas de la alianza con las cuales estamos haciendo proyectos específicos que nos permitan después replicar con otras empresas similares. Si pasamos, por favor.
Bueno, aquí son los avances, ya les hice yo más o menos el comentario. Seguimos adelante, por favor. Seguimos adelante. Y aquí yo le pediría al ingeniero Rafael Nava, que es el presidente de la sección de Latinoamérica, que nos hable un poco. Desde luego ya se va a ver muy limitado en cuanto a toda la información que ya se dio aquí, pero sí sería conveniente si nos puedes dar tu punto de vista como empresario a propósito de cómo ves las exportaciones y importaciones de la Alianza del Pacífico, sobre todo en este caso con Corea del Sur. Muchas gracias. Pues, con el permiso de la embajada, muchas gracias. Sí, Sergio, por entonces la palabra. pasaríamos con usted, damos por terminado la participación del licenciado Sergio Contreras y le damos la palabra al ingeniero Rafael Nava, que es presidente de la sección internacional para América Latina y el Caribe del COMCE. Adelante. Gracias, por eso la moderación, ahí es donde entra. No, hombre, está bien, está bien. A ver, desde el punto de vista industria, vamos a ser muy breves, el tiempo se nos está yendo. Tenemos que ver esto. Como industria mexicana no le tenemos miedo a los tratados, tenemos abierto con muchísimos países y creemos además que la apertura es buena para el país, pero todo lleva su moderación y todo lleva su tiempo. Y ahí es donde entramos en acción. Desde el punto de vista de el intercambio comercial, ya vimos que tenemos un déficit grande con Corea y no usando otros datos más que los mismos del profesor que nos habló hace un poco, la brecha se abriría 2.500 millones de dólares más. Él ve una oportunidad de 4.000 millones de Corea a México y 1.500 millones de México a Corea. Si esos 2.500 millones de dólares de diferencia son por sustitución de importaciones de China, Japón o Estados Unidos, no pasa nada. Pues sería exactamente lo mismo. La balanza total de México permanecería igual. Pero si no es así, que es lo que tenemos que entrar ya a profundidad y a estudiarlo, sería en detrimento de la industria nacional y ahí es donde tendríamos que ver a qué producto les va a pegar y qué plazos necesitaríamos para poder tener la desgravación. El 92% de los productos mexicanos están desgravados para lo que viene de Corea, pero ese 9, ese 8 o lo que sea resultante, sí tenemos que ver que no vaya a afectar al empleo mexicano, si no, no tendría caso tener un acuerdo si al final la balanza va a ser desfavorable. Y de los tres maneras que puede entrar Corea a negociar con México, con el CTPP, ahí es un asunto realmente de Corea convencer a los 11 países para que le aprueben la entrada. O lo que se mencionó en la presentación anterior, vía Estado asociado de Alianza Pacífico, que se le veo más posibilidades, más ventajas, no estando en el TPP, sí hace razón de ser la entrada como Estado asociado, ahí cabe bien. Y sería más fácil las negociaciones. Un tratado de libre comercio México-Corea traería un consumo de recursos humanos bastante considerables que también tenemos que ver cómo nos acomodaríamos. Pero eso ya son preguntas para la Secretaría de Economía y se darán, la respuesta se van a dar con el tiempo. Así que yo creo con eso, ahí está puesto el punto de industria. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Yo pensé que no íbamos a poder terminar a tiempo, han sido muy ricas las exposiciones, pero algo que me parece fundamental es la participación de los empresarios, porque los empresarios es, a final de cuentas, como dice Schumpeter, son los innovadores, son los que toman el riesgo, que eso a veces no se toma en cuenta. Toman el riesgo y muchas veces pierden, por supuesto que también muchas veces ganan, pero siempre en un sistema económico donde está el sector público y el sector privado, pues los empresarios son fundamentales. Y algo que dijo el ingeniero Nava, que me parece muy importante destacarlo y que no vi la palabra en ninguna de las conversaciones anteriores,
o a lo mejor me distraje, fue el empleo. Creo que lo que México necesita en estos momentos es la creación de empleo, pero ahora sí que plantear un programa a corto, mediano y largo plazo de creación de empleo donde la integración de estas empresas que son las que están trabajando en la Alianza del Pacífico, pero también en APEC, pero también en su relación con Corea, pues en mi opinión es sumamente importante. ¿Y por qué también el empleo? Porque es el que genera el consumo y porque el consumo a su vez genera todo lo que los empresarios o las empresas o los grandes corporativos son lo que están produciendo. Es un círculo virtuoso el poder generar una política monetaria y una política fiscal para la creación de empleo y por lo tanto es una de las enseñanzas que nos ha dado la pandemia y el COVID es que si antes pasamos, y por eso es que se ve ese ciclo descendente que puso aquí en el PowerPoint la doctora Martínez, cómo va descendiendo en la segunda década de este siglo el comercio, es precisamente por las políticas de austeridad que hemos tenido, principalmente políticas restriccionistas de los bancos centrales. Entonces, una de las enseñanzas del COVID y de esta pandemia es la necesidad de una reforma fiscal, pero además una política monetaria donde el Banco Central, más allá de ser prestamista de última instancia, debe de ser empleador de última instancia. Y ahí es donde México tiene una gran tarea y sobre todo estas relaciones entre los empresarios, entre estas alianzas, porque además también ya se estaba viendo, ya incluso Alicia Bárcenas en muchas de sus conferencias que ha dado, ha dicho que, bueno, la globalización, estamos caminando hacia un mayor regionalismo y, por supuesto, también estamos en un mundo multipolar donde definitivamente Estados Unidos está, pues, yo no diría perdiendo, pero se va desdibujando, ¿verdad?, su presencia a nivel internacional frente a un proceso, pues, muy fuerte de confrontación con China y que yo diría más bien es una tete-a-tete, una de las grandes empresas que son públicas principalmente, algunas privadas de China frente a las empresas privadas norteamericanas. Yo todavía tenemos 5 minutos y la pregunta sería para cada uno de ustedes, si en 1 minuto pueden contestar qué es lo que México tiene que hacer y cómo tiene que negociar con Corea, o Corea, qué es lo que tiene que hacer para firmar ya un acuerdo de libre comercio entre estos dos países. Y iría por el orden, primero la doctora Martínez y en 1 minuto Hernández, perdón, suelo cambiar los nombres, no, perdón, una disculpa, Cristina, ¿por qué en 1 minuto no nos dices, después de esta magna exposición que me gustaría tenerla para presentarla a mis alumnos, sobre la Alianza del Pacífico, una exposición muy detallada, en 1 minuto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y también así le diría al licenciado Contreras y al ingeniero Nava. A ver, por favor. Bueno, yo creo que lo que se tiene que hacer es convencer precisamente al sector privado mexicano. Tuve el gran honor de representar a México justamente en las negociaciones con los candidatos a Estado asociado cuando iniciaron esas negociaciones como jefa de la delegación de México, negociando con Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Singapur. Y era una posición bastante complicada porque como negociador tiene uno a su jefe que es el gobierno, representado en ese momento por un presidente que va con sus contrapartes y prometen que se va a negociar y que se va a firmar tal acuerdo. Y bueno, le toca al negociador sentarse a la mesa y después brifear al sector privado y decirle, nos están pidiendo esto. Y el sector privado te dice, de ninguna manera. Entonces tienes que hacer delivery a tus superiores, a tu subsecretario, en este caso, a tu secretario, pero el sector privado obviamente que tiene que hacer, pues como lo han planteado los representantes de COMCE,
tienen que revisar bien cuáles son sus, pues las ventajas y desventajas y tiene que haber un diálogo más profundo, creo, entre empresarios de ambos países para encontrar las complementariedades que se han venido discutiendo esta mañana y ver de qué forma se logra un tratado que sea ganar-ganar. Encontrar, explorar, creo que es la forma más eficiente que puede haber, pero aquí el sector privado es, como tú lo dijiste, el que arriesga, el que gana y el que manda al final. Entonces, la bolita, creo. Muy bien, pues, a ver. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, al final de cuentas, nosotros los empresarios somos los que recibimos las ventajas que pueden darse en relación a las oportunidades que generan este tipo de acuerdos comerciales. Sí, es importante y siempre ha sido así en las negociaciones de los acuerdos comerciales. Es la presencia del sector privado dando a conocer cuáles son aquellas características y necesidades que se tienen en ambos lados, en este caso entre los empresarios coreanos y los empresarios mexicanos. Por eso en México se creó desde hace muchos años una estrategia empresarial que le llamamos los empresarios que están vinculados con la negociación, el cuarto de junto, que están trabajando directamente con los representantes del gobierno para poder ir adelantando e ir siguiendo y teniendo la oportunidad de ir generando los acuerdos en sí mismo, revisando sector por sector y tema por tema. Entonces es muy, muy importante. Efectivamente, sí, los empresarios somos los que arriesgamos más y pues hoy por hoy a veces se considera que ser empresario no es la mejor respuesta ante la sociedad. Y si nos vemos y revisamos muy cuidadosamente, pues la economía la generan los empresarios, no la generan los gobiernos en el momento. Los gobiernos administran lo que los empresarios generamos a la economía y los gobiernos utilizan esas aportaciones que hacemos para generar efectivamente los apoyos al sector social, que es para lo que los gobiernos tienen que tener su principal función. Así es que yo en este caso sí aprovecho también para alzar un poquito la voz diciendo que los empresarios somos muy importantes, muy necesarios y somos los que creamos la economía. Sí. Bueno. Como dijo doña Cristina ahorita, la posición, y me acuerdo perfectamente cuando empezamos a negociar con los estados asociados, el sector privado te decía que no. No. Pero una vez que entiende uno y se platica y se van encontrando los caminos, se van encontrando las soluciones. O sea, el sector empresarial mexicano es muy abierto, muy positivo, no es miedoso, pero sí pide respeto. Entonces, lo que necesitamos es aclaraciones a las posiciones que hay y creo, insisto, en que vía Alianza Pacífico sería el mejor camino de trabajar con Corea para no dispersarnos y trabajar en ese sentido, que es la pregunta concreta, respuesta concreta. Vía Alianza Pacífico y haciéndole caso al cuarto de junio. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, sí hay que hacer énfasis en el empresario y vuelvo a insistir, son los que arriesgan, pero también yo creo que es muy importante que el gobierno tome en cuenta las tasas de los intereses que se cobran para los préstamos, ¿no? Estas tasas de interés para los créditos y para los empresarios son muy importantes porque a veces lo que hemos visto, sobre todo en un sistema financiero como el mexicano, que es un sistema financiero de filiales, poquitos son los bancos mexicanos, pues es un sistema financiero muy rentable y son tasas muy altas. Y bueno, yo con esto
pues termino. Creo que la discusión la podríamos seguir hasta mañana. Y pues muchísimas gracias, señor embajador, por esta oportunidad de estar aquí con usted. Y yo le pasaría la palabra al embajador. Y creo que después hay un cierre por parte del señor Humberto Esqueda. Sí, señor embajador. 감사합니다. 서정인 대사. Muchas gracias. Quisiera, antes de cerrar la sesión, hacer una pregunta a la doctora Cristina Hernández y al profesor Chong In-kyuk, que participa desde Corea. Le lanzo la misma pregunta. Corea y México 멕시코 양자 FTA와 한국의 queremos 동시 병행으로 한다. 이렇게 합의됐습니다. 저희들이 지금 seguir TLC México y Corea paralelamente ser Estado asociado de la Alianza del Pacífico. Y nuestra adhesión a CPTPP lo estamos revisando internamente. 가입을 희망을 냈고 전반적으로 여러 가지 있는데 그리고 퍼시픽 얼라이언스에도 지금 Con respecto a la Alianza 하고 모습이 del Pacífico, la negociación no se ha culminado todavía. FTA는 지금 오늘 오전에 좀 말씀을 드렸지만 Como hemos hablado esta mañana, la 보상 차관이 재계 같은 negociación de TLC México y Corea, bueno, el ambiente se ha madurado para negociar, ¿no? 하셨으니까 Bueno, usted que ha participado en la negociación bajo este entorno, ¿dónde se debería poner la prioridad para su opinión? Sí, me indican que el ponente que está en línea quiere hacer algún comentario, por favor, le daríamos la palabra. El doctor Cheong. 먼저 멕시코 국장님 말씀 듣고 제가 말씀 Bueno, primero cederé la palabra a la doctora Cristina y luego opinaré. Muchas gracias. Gracias, embajador, por su pregunta. Pues voy a ser muy franca. Yo creo, estoy convencida de que si realmente se quiere acercar o fortalecer la relación entre Corea y México, un TLC bilateral sería la prioridad, sería, digamos, el comienzo. Si hay la posibilidad de que Corea acceda al CPTPP, qué mejor, todavía mejor, porque eso facilitaría la posibilidad, digamos, que no sustituye, pero facilitaría un TLC con México. La alianza, la asociación, o sea, convertirse en Estado asociado de la Alianza del Pacífico, yo respeto mucho la opinión que se acaba de dar por parte del COMCE, pero a partir de mi experiencia, habiendo negociado con los candidatos, o por lo menos 3 de los que quedan pendientes, y todavía es muy, muy complicado, porque no les hablé del formato de las negociaciones, pero el formato es, se sienta a la mesa los 4 países de la alianza a negociar con los candidatos a Estado asociado. Y el objetivo es que las reglas, las normas comerciales, sean iguales para todos estos países, porque el protocolo adicional, como lo mencioné, es un protocolo que es CPTPP menos y todos los TLCs que conozcamos menos, porque no tiene capítulos en una cantidad de áreas, empresas comerciales del Estado, propiedad intelectual, medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que negocie la Alianza del Pacífico con los estados asociados en materia de reglas, el objetivo es incorporarlo más tarde al protocolo adicional, porque no tendría sentido que la alianza lo aplique a los estados asociados y no se aplique intraalianza esas normas. Entonces, se ha vuelto muy complicado
porque los países candidatos que están pendientes, Nueva Zelanda, Canadá y Australia, tienen políticas y normas progresistas. Ellos, para hacer pasar esos acuerdos ante sus parlamentos, van a requerir que lleven disciplinas en 아빠 좀 medio 국제 ambiente, 회의나 좀 더 전할게. en cuestiones laborales, etcétera, que sean muy progresistas. Y esto para países como Colombia, que no es parte del CPTPP, y para incluso Chile, por ejemplo, en propiedad intelectual, aunque ya firmó CPTPP, no está dispuesto a aceptar que el CPTPP será reflejado en un acuerdo entre la alianza y los estados asociados. Hay mucha contradicción en las posiciones de los países de la alianza y hay gran dificultad para ponerse de acuerdo. Entonces, negociar con los países de la Alianza del Pacífico como un bloque para que se pongan de acuerdo los cuatro es muy complicado. Segundo, si la condición para negociar con Corea es que primero se concluyan las negociaciones con los candidatos con los cuales se tiene aún pendiente la negociación, es decir, con los 3 que quedan, desde mi punto de vista, eso va a tomar años, porque esos países ya son parte del CPTPP y a mí me tocó estar a la mesa y diciendo, si el acuerdo con la Alianza del Pacífico no es CPTPP Plus, no le veo interés. Se vuelve inútil para Australia, Nueva Zelanda y Canadá. ¿Cuál es el interés? Ya todos esos países tienen TLCs y en este caso CPTPP. Entonces, esos países no van a quitar el dedo del renglón, van a seguir insistiendo en que los estándares se aumenten, en que la profundización arancelaria se aumente. Nueva Zelanda nos pedía nuevos cupos para leche, que de ninguna manera se le va a dar, porque el mercado, ¿qué es lo que nos da a cambio? Es muy complicado cerrar una negociación con esos países. Entonces, la respuesta para mí es, digamos, muy straightforward, ¿no? Muy franca. Es una negociación con la Alianza del Pacífico para Corea va a tardar muchísimo tiempo. Entonces es una cuestión, digamos, de prioridades y de ver por dónde se empieza, CPTPP o un TLC. Alianza sí, pero hay condiciones para llegar. Gracias. Daría la palabra al profesor. 자, 그럼 제가 좀 말씀드릴까요? 제가 말씀드리겠습니다. Bien, ¿tendría yo oportunidad de hacer uso de la palabra? 네, 코로나 방역 조치 때문에 멕시코 방문을 못하게 Por las nuevas medidas sanitarias de Corea, no pude viajar a México, lamento muchísimo. 그리고 서정인 Y 대사께서 이렇게 초청해 주셨는데 감사드리고 si bien me ha invitado, igualmente agradezco al embajador 자들을 Song-in por la invitación. Y para mí es un gusto y honor conocer así en forma virtual a los participantes de México en esta oportunidad. 발표 토론 중에 들어보니까 Bueno, he escuchado, ¿no? En la 실은 무역 적자는 sobre el déficit de la balanza comercial, ¿no? 사실 어렵다라는 것에 Lograr equilibrio de la balanza comercial es muy difícil. 있다고 봅니다. Hay que aceptar esa postura desde ya. Con algunos se mantiene balanza superavitaria y con otra balanza deficitaria. Pese a que se mantenga una balanza deficitaria, si los productos que se importan o que se exportan, la producción de esto contribuye a la creación de empleo. 멕시코 경제에도 기여하는 것이죠. Eso por sí mismo contribuye a la economía de México. En este sentido, 관점에서 desde el punto de vista de valor, cadena de valor global, 보는 것이고요. yo afirmo que se debe analizar el efecto económico para México. GVC 차원에서 보면은 Desde el punto de vista de la cadena de valor mundial, a la economía
mexicana 하고 자신 있게 TLC de México y Corea será beneficioso sin duda alguna. 참고로 저는 2004 Para su referencia, en 2004 visité por primera vez a México y a partir de entonces he venido estudiando 그 사이에 sobre un supuesto TLC entre Corea y México. FTA 문제를 연구할 기회가 있었지만 실제 협상으로 Y, 진전이 되지 sin embargo, todavía no se inició la negociación y que por eso no se llegó a un diálogo a fondo sobre este. 멕시코 산업계에서 하시는 말씀하신 것처럼 Y los que acaban de mencionar del sector industrial de México, 점에 대해서 충분히 sobre la ventaja y desventaja de TLC debe ser analizado y compartido con el sector industrial, de lo cual comparto totalmente. 서 대사님께서 El señor embajador So FTA에 대해서 우선순위를 말씀해 주셨는데 preguntó sobre las prioridades de negociaciones y estoy totalmente de acuerdo con la opinión de la doctora Cristina Hernández. 협상에 참여하는 파트너가 많으면 많을수록 Cuanto son más el número de socios con los cuales se debe negociar, es más complejo 사실상 la 협상을 끝내지 못하는 negociación y se lleva más tiempo y muchas veces se llega inconclusa la negociación. Si bien, y en este sentido, si bien tenemos cuestiones pendientes, es conveniente 시작하는 것이 abordar el tema de TLC bilateral, es decir, TLC México y Corea. Entendemos que estamos persiguiendo ser socio país asociado de la Alianza del Pacífico, pero 를 우선 추진 yo creo que eso va a llevar tiempo. En este sentido, opino que sería prioritario negociar TLC con México en primer lugar y para que las empresas coreanas insertadas 양국 정부의 en México puedan realizar sus actividades con condiciones beneficiosas y contribuir para la economía mexicana. Yo creo que del gobierno habría que entender esta postura. Sí, muchísimas gracias. Ne- Profesor Cheong, le daría la palabra al profesor Choi, por favor, si quiere comentar algo. 간단히 말씀드리겠습니다. Sí, brevemente les voy a decir, ¿me escuchan bien? Perfecto. 예, 많은 전문가들이 말씀해 주신 대로 Como bien han dicho numerosos expertos, 설득이 필요하다는 점에 저도 la convención habría que persuadir primero el sector privado y como bien ha dicho el doctor Chong, 적자가 단순히 la balanza deficitaria, balanza comercial deficitaria no siempre significa algo negativo. Desde este punto de vista de la cadena de suministro global, 있다는데요. la suscripción del TLC entre México y Corea será mutuamente beneficioso. Y yo creo que hace falta que del sector del gobierno, ¿no?, convencer y persuadir al sector privado sobre esto. Por último, entre la relación entre Corea y México, Corea y Alianza del Pacífico no solamente debe ser tanteado en término comercial, sino, como en mi presentación les he dicho, tenemos que perseguir desde la agenda verde, agenda digital y nos promoverá la cooperación en estos ámbitos. Gracias.